En un mundo donde la medicina avanza a pasos agigantados, a veces olvidamos lo más importante, la conexión humana. Porque la medicina es mucho más que ciencia, es un puente que une personas e historias, que se construye desde la empatía y que se fortifica a través de la comunicación constante. Soy Carlos Lema y me complace dar la bienvenida a Entre Nos, la ciencia de la conexión humana. Aquí celebramos la valentía de quienes luchan por la salud, la dedicación de quienes entregan su tiempo y su conocimiento, la esperanza que nace detrás de cada abrazo, cada palabra de aliento y la satisfacción de ayudar a otros. Entre Nos es un diálogo abierto a los retos que nos presenta la medicina moderna desde una perspectiva más humana, celebrando cada historia y conectando con cada una de las personas que están detrás de esta gran labor. A veces una conversación es todo lo que se requiere para ver las cosas desde otro punto de vista, desde otro lugar. En este episodio el doctor Mauricio Chona va a compartir con nosotros la importancia de compartir, de conversar con otros miembros de su equipo sobre el rol y la importancia del cirujano en su quehacer diario. Espero que disfruten tanto este episodio como yo sé que yo lo voy a disfrutar. Gracias. Bueno, ¿quién es Mauricio Chona? Mauricio Chona es médico. Me especialicé en cirugía general. Hice mis estudios de pregrado en la Universidad Javeriana y el posgrado con la Universidad Javeriana en el Hospital de la Samaritana. Pues he estado desde que terminé cirugía trabajando en cirugía y desde muy chiquito en soporte metabólico y nutricional con un gran amigo que en esa época, aparte de ser mi amigo, fue como que el que me llevó a eso, que es Arturo Vergara. Y pues lo nombro porque él sigue siendo para mí una persona muy especial. Y he seguido trabajando en esto todo el tiempo y dedicado casi que 100% a eso. Medicina, cirugía y pues a tratar como de ser un buen tipo, que es como el fondo para poder uno disfrutar la cosa y para no enloquecerse. ¿Por qué? Porque si uno se mete todo el tiempo en el trabajo, termina enloquecido. Y máxime en una especialización como una especialidad como cirugía, que uno tiene que manejar cierto estrés. Y creo que de las pocas cosas que me estresan a mí en la vida, pues es ver jugar a Millonarios. Más que hacer una cirugía. Sí. Se me dice, caminamos a operar y yo entro relajado. Pero ver jugar a Caminamos Millonarios no. a ver jugar a Millonarios ya En 2 horas antes ya estoy Pero en casi que particular sudoroso. cuando juega contra quién, ¿contra Santa Fe o contra cualquier contra otra? cualquiera. Yo ¿Sí? trato de mentalizarme que vamos a ganar y ya en el transcurso del partido puede que vaya cambiando y ahora último más. ¿Y el color de este uniforme tiene alguna relación con No, Millonarios? afortunadamente el color del sitio donde trabajo es este. Sí, afortunadamente Afortunadamente sí. no. ¿Y si fuese rojo? Pues toca ponérselo porque si no quedó mal ahí, pero no, nada que ver. No hay Gran ningún hincha de problema. Millonarios. Hincha furibundo. Qué maravilla. Hincha furibundo de Millonarios desde que tengo razón y eso se lo agradezco a mi papá, porque él me llevaba al estadio. Ok. En una época en que además uno pudiera ir al estadio con mucha gente. Tranquilo. Que no tuviera que ver con el mismo equipo y nunca pasaba nada. Y era casi un plan familiar de ir al estadio, llevar el pollo, llevar... Y el papá también era hincha de Millonarios, Claro, por supuesto. claro. Yo estoy convencido que si un hijo de uno sale hincha de otro equipo, No es hijo de uno. no, muy mal trabajo. Toca reportarlo al bienestar familiar porque algo salió mal ahí en el proceso. Maravilloso. Y que le digan, no, que es que el tío es hincha. No, pues el tío se atravesó mucho, no puede, eso es... Bueno, aquí me lleva eso a una pregunta. Si no hubiese sido médico, ¿hubiese sido jugador de Millonarios? Sí. A tal punto. De hecho, además me encantaba porque
Pues en la época del colegio tenía el pelo largo. Obvio que en el colegio no se podía tener el pelo largo, entonces uno se lo echaba así de para atrás y lo metía así como entre la camisa para que no lo vieran. Con gomina. Pero tan pronto lo veían a uno, tiene que venir peluqueado. Para afuera. Y si uno, no es como ahora, si uno Sí. no iba peluqueado, lo devolvían. Sí. Tuve la fortuna y el placer de jugar en Millonarios. Jugué en Millonarios como hasta tercer semestre en la universidad, segundo semestre, que ya era imposible porque pues los entrenamientos eran todos los días. En esa época las inferiores entrenaban en el estadio de la Universidad Nacional, en el Alfonso López, y eran a las 4 de la tarde. Entonces yo me tenía que volar de clase por ahí tipo 3 para alcanzar a llegar. Y en una volada de esas, pues nada, me pescaron. ¿Un profe? Sí, claro. ¿Y qué dijo? Y entonces me llevó a la oficina y yo dije, pues yo le cuento, este señor se va a emocionar y me va a apoyar. Entonces me dijo, ¿para dónde va? Le dije, no, pues es que le conté, doctor, mire, yo soy... Entonces me dice, doctor, este es el momento en que usted decida qué quiere hacer en su vida. Si quiere ser médico, entonces lo invito a que vuelva al salón. Si quiere ser futbolista, lo invito a que se vaya. Miércoles. Yo en ese momento lo único que pensé fue en mi papá. Yo decía, llego a mi casa y le digo a mi papá, no, papá, me retiré de medicina y voy a ser futbolista. No, pues mejor dicho, me echa, pero a patadas. Sí. Entonces, nada, médico, cirujano. Y si vuelvo a ser, y no se puede ser futbolista, vuelvo a ser médico y vuelvo a ser cirujano. Eso sí lo tengo clarísimo. Si yo no hubiera podido hacer cirugía, creo que no hubiera hecho ninguna otra especialidad. ¿Era esa o esa? Uy, sí, a mí me hubieran podido decir, mire, le vamos a dar el posgrado en pediatría y aparte de que no tiene que pagar, le vamos a pagar el posgrado y lo vamos a nombrar jefe del servicio y le vamos a dar viáticos y... No. Muchas gracias. No. Cirugía. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene la cirugía de mágico? Pues la cirugía tiene de mágico eso, que uno, va a sonar horrible, pero uno a veces decide sobre la vida de otras personas viéndolo desde el punto de vista, me hecho no prepotente ni nada, con todo y que la mayoría de la gente de salud no nos quiere mucho. Si uno hace una encuesta así breve, no, los menos queridos somos los cirujanos. Pero eso es bueno. Uno se siente muy Está orgulloso. interesante. ¿Por qué? De que sí, uno donde vaya. ¿Ser el malquerido es bueno? Sí, sí, sí. Entonces ¿Por qué? los cirujanos son sobrados, se creen pues mucho de otro planeta, no se meten con todo el mundo. Voy a hacer una pregunta malosa Claro. y no conozco la respuesta. ¿Y tienen razón o no? No tengo ni idea. No, sí, 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 tienen razón. Sí. Ahora último han cambiado un poquitico las cosas porque pues hay más neurocirujanos, que los neurocirujanos en este momento pues viven como dos constelaciones más arriba. Y los cirujanos plásticos. Los plásticos. Pero los plásticos tienen otra connotación, porque entonces los plásticos tienen mucha plata, viven como los actores, tienen 3 carros, Jet set. 4, exactamente. Nosotros seguimos siendo los mismos, pero nos creemos... Lo que pasa, a ver, yo no puedo sino opinar como un mortal común y corriente. Pero no es lo mismo que a mí un dermatólogo me eche una cremita aquí en la mano, en el brazo. Aquí un cirujano me abre el abdomen y me esculque por allá. Y eventualmente sí tiene diferencias en cuanto a riesgos, a resultados, pero pongamos un dermatólogo y hablando solo estrictamente económico, puede que gane mucho más que un cirujano general. La medicina particular se acabó hace muchísimos años. Sí, es cierto. Los únicos que siguen manejando pacientes particulares son los cirujanos plásticos. Sí. Pero si uno va a tratar de sacar una consulta con un dermatólogo, probablemente la cita esté a 6 meses. Sí. Y el tipo fácilmente puede cobrar 450.000 por la consulta. Ustedes no. No, además somos muchos más cirujanos. Ahora, Pues una de sí, las ¿no? cosas que uno como cirujano no le gusta es hacer consulta, ¿Por qué? porque es una jartera. ¿Por qué? Porque entonces uno se tiene que sentar y escucharle el rollo a alguien. Nosotros somos así. Entonces, Ya sé. cuénteme qué tiene. No, mire, una hernia, tin, 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 listo, mire, su orden de cirugía, hágase estos exámenes, pa. Y venga el lunes y
Y lo incidimos. Pero entonces el dermatólogo tiene que pararse, ir y tocar y mirar y sacan una lupita y hacen un poco de cosas ahí. El internista se demora 45 minutos con cada paciente. Bueno, para mí... Lo siguen viendo, lo sí, siguen viendo. Yo tengo muchos dichos y uno de ellos es más o menos, ¿usted sabe quién soy yo? Nadie. Lo que yo diga es intrascendente. Entonces, como preámbulo para decir, pero yo sí admiro a la cirugía, a los cirujanos. Yo también en algún momento soñé con medicina y yo creo que me hubiera gustado ser cirujano porque me parece mágico lo que ustedes hacen. Sí, sí. De hecho, en el momento en que uno entra a la sala de cirugía y ya, pum, bisturí, ya, uno ni se da cuenta qué horas son, ni si está lloviendo o no, si llevamos 2 horas, 3 horas, 4 horas. Al salir uno dice, uy, pero esta vaina casi no se acaba. Pero en el momento uno está ahí y lo disfruta. Sí. Yo me acuerdo todavía de épocas de turnos y de que 3 de la mañana lo llamaban a uno, venga, que es que llegó un paciente con 3 tiros y uno bajaba a cirugía maldiciendo, pero a mí quién me mandó meterme esta vaina, listo, bisturí, ya. Lindo. Espectacular. A mí me surgen 1000 preguntas para hacer. Tal vez diría yo que, ¿cuál es la... primero, ¿son cuántos años de experiencia como cirujano, más o menos? Uy, yo terminé cirugía en diciembre del 91. 19, 34 años. Ahí me boleté horrible. Sí, conté bien. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más difícil como cirujano y después el más bonito? Yo creo que de los momentos más difíciles es cuando se le muere a uno el primer paciente de uno. Sí. Y obviamente eso es de residente. Sí. Los programas de residencia han cambiado mucho. Ahora los residentes tienen menos autonomía. Ajá. Entonces ya no operan solos. Siempre hay un profesor ahí. Entonces cuando uno siempre está con un profesor, uno como que no asume que ese paciente es mío. En la época de nosotros entraba uno muchas veces a operar con el residente mayor o entraba uno de residente mayor a enseñarle al residente más pequeño o entraba uno a operar con el interno. Uh-huh. Y los primeros muertos dan duro, Sí. sobre todo de cirugía programada, de cirugía electiva. Uh-huh. Puede que de trauma no tanto, pues porque uno en el trauma, pero en cirugía electiva sí. Sí, y afortunadamente yo tuve unos profesores muy, eran unos monstruos para operar. El doctor Caro, que era el jefe de cirugía de la Samaritana, él cuando uno cometía un error o algo, entonces él decía a uno, no, usted va a seguir entrando a esa cirugía hasta que la tenga hasta clara. que, mejor dicho, sí. ¿Cómo se supera un momento de esos? Chiquito, ahí también, además claro, es chiquito. Claro, ahí, y eso es un dicho que también tenían ellos, y es que el cirujano nace, el cirujano no se hace, el cirujano nace. Y uno muchas veces lo ve ahí, uno dice, como que no tiene lo que se requiere. El momento más feliz. Momentos felices ha habido muchos. Cuando uno tiene un paciente muy complicado, muy difícil, que ha pasado por muchas cosas y finalmente sale, la satisfacción de nosotros sigue siendo la misma. Uh-huh. Yo voy a pecar aquí sí de falsa modestia y yo creo que yo hago muy buena relación con los pacientes. Yo le digo, digamos, a los residentes, les digo, venga, mire, trate de tener buena relación con su paciente y con la familia y con el entorno. Y eso hasta le da permiso de complicarse y no va a pasar nada. Hay veces que uno puede que sea el mejor cirujano del mundo, pero es un desastre de persona y es mucho agrio y entonces la cicatriz quedó un tris gruesita y ya le están poniendo problema. Si usted es un tipo agradable, yo de hecho, y me molestan mucho en la clínica porque la mitad o si no más de la conversación con el paciente en la consulta no tiene nada que ver con el motivo de la consulta del paciente. El paciente llega y me dice, no, pues que mire que me tengo un tumor. ¿Y usted qué hace? No, pues yo manejo tractomula. ¿Cuántos cambios tiene la tractomula? ¿Cuántos para adelante? ¿Cuántos para atrás?
y sería chévere, usted me deja ir y me enseña cómo se... Ah, venga, usted, ya le hicimos las órdenes y de hecho las personas que hacen la consulta conmigo me dicen, bueno, que deje ahí de disiparse y pongámonos juiciosos. 1000 preguntas, 1000 cosas que quisiera saber, pero hay una, yo hice un poquito la tarea. Y sé que Mauricio Chona es conocido por ser un tipo muy afable. Hay momentos, supongo yo, como todo en la vida, en donde hay que conciliar entre momentos difíciles, de tomar decisiones difíciles, en donde aquí mando yo. Y el afable, eso es un líder. ¿Cómo se maneja eso? Yo quisiera que esta frase fuera mía, o por supuesto que no es. Y desde chiquito también aprendí que el respeto se gana y no se impone. Y se gana con el ejemplo que dé uno. No necesariamente uno tiene que estar todo el tiempo ni abrazando ni besuqueando, sino siendo un buen tipo. Sí. Me parece que uno debe reconocer el trabajo bien hecho también. Y tiene que exaltar las cosas que hacen los que trabajan con uno y sus subalternos. No hay nada más feo que la gente se apropie de los logros y del trabajo de otros. Eso es muy, muy feo. Sí. Y en la medida en que yo puedo, saco pecho a los demás. Claro, por mis compañeros de trabajo, por la gente que, sobre todo ahorita que llevamos el grupo que tenemos nosotros en la Clínica Colombia, tenemos 15, 17 años trabajando juntos y ese grupo yo no lo cambio por nada del mundo. Y yo cada vez que puedo los exalto, yo no soy yo, es un equipo. Además son todas mujeres. Sí. Yo sin ellas, entonces muerto, ¿no? Yo qué carajo voy a poder hacer nada. Sí. Es ellas, son ellas las que impulsan, las que me regañan, me echo todo. ¿Las hay regañonas? Uy, todas. ¿Sí? Claro. Qué rico, ¿no? Claro, claro. Delicioso. Yo solo sé obedecer, no sé hacer nada más. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, yo quiero volver a algo que creo que es muy importante en esta narrativa, y es volver a la samaritana, porque es que yo también he hecho la tarea, como dije antes, y creo que hay maestros muy importantes. Uno de ellos, por supuesto, el doctor Arturo Vergara, gran médico, gran persona, pero por ahí no pasó el doctor José Félix Patiño en algún momento. Sí, cuando el doctor Patiño estuvo en la Samaritana yo era estudiante y él pues por supuesto ya era Dios. Sí, Dios. Y la relación con él era pues nada, no había relación, él era por allá y uno era por aquí. Y en esa época todavía el maestro, el profesor estaba, nada, lejísimos, uno ni siquiera se imaginaba poder, y uno cuando hablaba con ellos, uno ni siquiera los miraba, sino uno siempre como guardando una distancia, un respeto. Y él desde esa época ya demostró, por supuesto, lo que era. Luego yo me volví a cruzar con el doctor Patiño rotando en la Fundación Santa Fe cuando él era pues el jefe del departamento quirúrgico y de todo lo de soporte nutricional ahí de la Santa Fe. Y después, en la medida en que él ya se fue retirando, nos cruzábamos a veces en los congresos y en los eventos. Bueno, entonces retomemos ahora con el doctor Arturo Vergara. ¿Cómo era eso? Arturo hizo primero parte de su residencia al principio en la Samaritana y yo ahí no estaba todavía en la Samaritana. Yo hice rural con la policía y cuando yo entré a hacer el rural en la policía, Arturo trabajaba en la policía, en la clínica vieja de la policía, una que quedaba en la segunda sur con Caracas. Y Arturo era hospitalario de cirugía. Cuando yo entré a hacer el rural, nosotros éramos 4 rurales y el objetivo era que cada uno iba a rotar 3 meses en las especialidades grandes, o sea, gineco, medicina interna, pediatría y cirugía. Afortunadamente los 4 cada uno quería hacer una cosa diferente y nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, nos vamos a quedar en lo de cada uno, entonces yo me quedé en cirugía. Y ahí conocí a Arturo.
Y pues yo le caí bien a Arturo, jugamos fútbol juntos. Los cirujanos de esa época, Por supuesto, también muy hincha de Millonarios. claro, Arturo, claro, como debe ser, como debe ser. como buen Sí, cirujano. señor, así es. Los cirujanos de esa época ahí eran cirujanos todos del Rosario, de la Universidad del Rosario, de la época en que eran también los mejores cirujanos tal vez de esa época, alumnos de Mario Negrete, de Antonio Ramírez. Y entonces ahí yo empecé a aprender de cirugía. Yo ya quería ser cirujano, entonces pues muchas las cosas se fueron dando perfecto. Y Arturo ya había hecho un año de residencia y después de eso Arturo a veces lo dejaban ellos operar y entonces yo entraba con Arturo y Arturo me dejaba ya hacer cositas y eso. Y luego Arturo entró a terminar su residencia en Simón Bolívar con el Bosque y yo seguí trabajando ahí con ellos y trabajamos otra vez muchos años en el hospital ya nuevo. El de policía. En la policía. De hecho Arturo fue jefe mío ahí en la policía porque Arturo fue jefe de cirugía de la policía. Él se pensionó y quedé jefe yo. Pues qué interesante. Y nos seguimos siendo amigos y así pues el hijo de Arturo iba un año antes que mi hijo en el colegio, en el mismo colegio, y la hija de Arturo y mi hijo fueron compañeros de curso. O sea que por todos lados la vida los ha La vida juntado. nos va juntando, sí señor. Hay una cosa que, esa es una pregunta entre nos, que siempre me ha interpelado. Ustedes son, por supuesto, maravillosos, excelentes profesionales, eso es indiscutible, pero pretender que uno sepa todo de todo, todo el tiempo, pues es un poquito irreal. ¿Sucede, sí o no, que haya una situación, un paciente, qué sé yo, con una patología X, en que, por ejemplo, un cirujano como Mauricio Chona llama, por ejemplo, a Arturo Vergara y decirle, vea, doctor Vergara, tengo un caso así, qué sé yo, ¿eso sucede? Pero claro, ¿Sí? eso demuestra, Humildad. pero qué tan Profesionalismo. grande puede ser usted. Sí, Si yo estoy envainado, sí. por supuesto que yo llamo y venga, tengo esto, auxilio. Sí. Y no llamo solo a uno, llamo a varios. Y en la junta, cuando hay un caso difícil, se presenta en la junta quirúrgica, uno tiene que tener la posibilidad de decir, venga, no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué vamos a ¿Cómo hacer, abordar? entonces justamente entre todos tenemos que llegar a una cosa y lo otro que le da a usted la posibilidad de esa grandeza es aceptar que cometí un error, que muchas veces error puede ser fatal. Sí. Entonces poder decir, oiga, sí, mire, no, enfoqué el caso mal o se me complicó porque hice esto que no debía haber hecho. O dejé de hacer. Claro, claro. Eso es grandeza. La gente que no se equivoca, la gente que sabe todo, Es un peligro. esa persona no es de confiar. Sí. Entonces uno tiene que tener, y eso también yo tengo alumnos de pregrado y de posgrado, y yo trato de inculcarles eso, decirles, venga, no quiera ganar todo, hay cosas en que usted tiene que saber decir en un momento, no tengo ni idea. Y más ahora que la información está a 2 clics. Antes a nosotros nos tocaba ir a buscar una biblioteca, llevar la referencia y preciso uno lograba llegar con la referencia apuntada y iban y buscar, ay no, la revista está prestada. Y era una revista de hace 6 meses además. No es como ahora que uno hace clic, clic y le baja el artículo que todavía ni siquiera está impreso sino que está en edición. Entonces además corre uno el riesgo de hacer un papelón, Claro. de ponerse a decir cosas que son inexactas o que no saben. Entonces, a mí eso no me produce ningún malestar decir, "Ve, no tengo ni idea de lo que están hablando. Pero Ni idea. Eso es un gran médico. Y un de gran hecho, cirujano. lo digo de frente y lo echo por delante, decirle, venga, usted que sabe hartísimo de, no sé, cirugía de recto, cuéntenos, y listo. Yo qué me voy a poner a hablar de eso, Sí. si no tengo ni idea. O la otra posibilidad es,
mire, me llegó un paciente así, venga, me ayuda y usted me va diciendo y lo operamos y en últimas uno en medio de la cirugía le puede decir, hágale usted y yo le voy ayudando porque el Cambiar el rol, claro, invertir el el que rol. sabe es usted. Sí. Eso, insisto, eso es demostrar grandeza. Extraordinario. Sí, y eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Si uno, y es muy dado que en ese tipo de especialidades la gente no es capaz de eso, esa persona no es, uno prefiere buenas personas que excelentes cirujanos, para mi gusto. Sí. Maravilloso. Mm. Es una maravillosa lección, entre otras lección de vida, muy bonito. Cambio un poquito el tema por lo siguiente, ha sido profesor de muchos residentes, Sí. más o menos ¿cuántos? Uy, ¿Eso no, se cuenta? No, no. Pero un número cualquiera. Uf, no tengo ni idea porque yo soy... Uno empieza a tener alumnos desde que uno es residente Dos. más grande, exacto, porque uno Sí. tiene residente chiquito y de ese abajo hay un interno las responsabilidades de enseñar ya no son tanto, pero eran del que iba siendo el mayor. Y uno cuando está DR pequeño, uno ve a su residente mayor y uno dice, venga, yo quiero ser como ese man que además es un monstruo para operar y uno a veces copia los chistes y el caminado y la forma como... Y después ya uno se va volviendo como uno Simpático, sí. y le quedan cositas de otros Mm. y entonces ahí se pierde la cuenta. ¿Qué es lo más rico de enseñar, de compartir? Que la persona a la que uno le enseña en un momento dado de golpe lo supere a uno. Claro. Eso es grandeza. No, que el que a uno le enseñó y después el tipo se ganó, no sé, el premio Nobel. Uf, pues me dice, loco, fue mi alumno, no. Maravilloso. No, eso sí es. Que también creo que hace la diferencia con las personas que ven que cuando sus subalternos van llegando a unos puntos altos, él mismo se encarga de ir descabezándolos. No, yo al contrario, yo apoyo, eso también es un momento muy satisfactorio poder decir uno, mire, estos además se vuelven como los hijos de uno porque entonces uno además habla cosas que no son estrictamente de la profesión ni de la cirugía, sino cosas de la vida. Yo he visto cosas muy simpáticas para alguien que no viene del área de la salud estrictamente, y es ver médicos refiriéndose o hablando con, por ejemplo, una enfermera mayor que en algún momento le enseñó a yo no sé qué, a canalizar lo que fuese, y lo hacen con una reverencia que yo admiro. Digo, pero hombre, qué bonito que alguien que ya ha llegado a cierto punto se refiere a esta persona de esta manera. Me parece muy bonito. Yo creo que de las cosas que son impagables es la persona que le enseñó a uno algo. Ahí sí nos van a cobrar la cuña, eso no tiene precio. No tiene precio, como dicen en la publicidad. Y además, si uno se pone a mirar en el transcurso, a uno le enseñaron las enfermeras jefes, las instrumentadoras. Le dijeron, no, venga doctor, no ponga ese punto así, coja el portaguas así. No, mire, haga esto porque el profe viene y le va a pegar una vaciada. Pues uno ahí. Y ellas en esa época además eran cuchillas todas, ya no tanto, pero antes eran... Y yo también trato de inculcarles, yo obviamente mamando gallo les digo a los residentes, a los internos, mire, es supervivencia básica, nunca peleé con una enfermera jefe. ¿Qué hablas de perder? No, hágale caso, obedezca. Y cosas que se aprenden en la casa, que creo que las casas se volvieron un sitio donde ahora se aprende poco, es cuando uno llega a un sitio y dice buenos días, y cuando se va a ir se despide, buenas noches, que les vaya bien, que tengan un buen día. Eso ya no es común. De las gracias, de hecho yo vuelvo y digo, me boleteo muchas veces porque termino la cirugía y yo doy las gracias. A todo el mundo. Claro, y al ayudante le doy las gracias con la mano, gracias mi hermano. Al doctor de anestesia, a la instrumentadora, gracias. Independientemente del resultado, la cirugía nos fue horroroso, el paciente nos tocó
y salió para la unidad de cuidado intensivo, igual, muchas gracias. Eso, además, el ambiente tiene que ser un ambiente rico para trabajar, Sí. independientemente de cómo nos va, tiene que ser sabroso, porque si no, pues si uno se levanta un día y dice, "Uf, tengo que ir otra vez a operar ese sitio, que artera", no tiene gracia. ¿Cuál es esa otra especialidad? Pues me refiero a instrumentadoras, a enfermeras, lo que sea, que es esencial para un cirujano general. Pregunta capciosa. Pues las instrumentadoras son indispensables. En alguna época las enfermeras jefes, ellas hacían de todo pongamos la Santa Fe al principio, no tenía instrumentadoras, todas eran enfermeras jefes en los pisos, en salas de cirugía. Ellas instrumentaban. Ellas instrumentaban. Las perfusionistas de cirugía cardiovascular eran enfermeras jefes, ahora también sigue habiendo, pero ahora ya hay unas que son exclusivamente perfusionistas. Entonces, una enfermera jefe al lado de uno, una instrumentadora al lado de eso es indispensable. Yo no sé si tú te acuerdas de Álvaro Valencia. Sí. Yo lo plagié alguna vez porque Álvaro Valencia en un congreso decía, yo no concibo mi vida sin una nutricionista al lado, cuando él era el presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición. Y yo en una época decía lo mismo, y yo ahora digo, no concibo mi vida sin una enfermera jefe al lado, y por obvias razones además, pues porque trabajo con la mejor enfermera jefe que tiene el mundo. ¿Quién es? Lina López, que Por supuesto que sí. tú también la conoces, perfecto. Entonces, ese tipo de cosas hacen que uno no pueda funcionar solo. Sí. Mucho es imposible. El que quiera funcionar solo, nada, le Es un tocó, peligro. sí, no, Es un peligro. póngase ahí un coso, una lanza y váyase para algún lado. No sé, de golpe cuando uno ya, como los esquimales, ya se acabó mi tiempo, entonces mi botellita de Buchanan, si me voy a la playa. ¿A cazar focas o qué? A lo que salga. Interesante. Pero el resto uno tiene que funcionar con todo el mundo. Claro, claro. Y en la medida en que ese mundo funcione bien y agradable, el resultado está casi garantizado. Bueno, hemos hablado mucho del cirujano y eso es remarcable, pero es que Mauricio Chona es más que cirujano. Mauricio Chona también tiene mucho que ver en temas de metabolismo y nutrición. Sí. ¿Cómo es eso? Eso también empezó año 85, tal vez, sí, cuando estaba haciendo el rural, con Arturo Vergara y un cirujano que se llama Pablo Telles, pues se llamaba, No lo conozco. que era el Rosario, trabajó con nosotros en la policía muchos, muchos años. Se formó el grupo de soporte metabólico y nutricional de la clínica de la policía. En esa época solo existía el de la Samaritana, que había ¿En hecho... Santa Fe no había? Todavía no, José Félix Patiño, Sí. con Patricia Sabino. Sí, correcto. Y luego se hizo el de la Santa Fe cuando obviamente Patiño se fue para allá y ahí estaba Jaime Escayón y entonces montaron el otro. Nosotros teníamos un grupito ahí y desde ahí, por dos razones. La primera porque no tenían ni idea de eso. Ni En idea. policía. En la policía no tenían ni idea, mucho, porque nosotros además desafortunadamente como médicos en el pregrado no vemos nada de nutrición, nada es nada. Nosotros sabemos que las nutricionistas son unas niñas que se visten de un color diferente y reparten comida y eso no es así, ellas también, ellas son responsables del éxito de cualquier proceso médico. Y nosotros de eso no tenemos ni idea, cero. No tenían. Bueno, ni idea. ahorita yo algo Sí. sé de eso, pues llevo ahí un montón de años aprendiendo de ellas y aprendiendo de muchas cosas. Entonces, ¿por qué se relaciona más? Porque la mayoría de los pacientes quirúrgicos eran los que terminaban con nutrición artificial, que en esa época se llamaba hiperalimentación parenteral. Parenteral. Claro, no existía la nutrición enteral. Lo único que había parecido a la nutrición enteral era lo que fabricaban las monjas, que eran las monjas de San Juan de Dios y las monjas de Palermo, que era el candil. ¿Y eso qué es? El candil era una bebida hiperproteica deliciosa que traía además
leche, se le ponía brandy, se le ponía huevo y quedaba una cosa muy rica. Los pacientes se tomaban eso que era hipercalórico y tenía algo de proteína. Y después empezaron a llegar los productos nutricionales enterales, pero ¿Los venían en polvo, industriales? claro, industrializados, venían en polvo primero. Y entonces todo era nutrición parenteral y se llamaba hiperalimentación parenteral porque uno a un paciente eso le daba 4, 5, 6.000 calorías. Y fue el doctor Patiño el que nos hizo ver además que lo que estábamos haciendo no estaba bien hecho, que tocaba bajarle un montón a las calorías para tener mejores resultados. Y hemos aprendido un montón de cosas de eso. Y a lo que vamos ahorita que pues sigue siendo obviamente como todo en la vida yo creo, como un péndulo que Sí. viene y tiene furor una cosa y esa misma cosa dentro de unos años todo el mundo la aborrece y después vuelve y coge. ¿Qué está en furor hoy en día? En furor hoy en En día enteral. está en la nutrición enteral, me he hecho fortalecida 1000%. Hay algunos productos específicos, pongamos, con la glutamina hemos ido de ser lo mejor del universo a ser lo peor del universo. ¿Y ya Y- no se usa? No, sí, todavía se usa, ya tiene unas indicaciones más específicas. Y creo que el éxito de la cosa es poder equilibrar y saber uno cuándo da enteral, cuándo da parenteral y tiene mejores resultados. Yo he oído historias un poquito sobre lo que ustedes hacen. Y, y me fascina saber, por ejemplo, que el año pasado estuvieron en la Aspen dando unas charlas muy interesantes. Sí, gracias al mismo grupo de la clínica, de la Clínica Colombia, hace 14, 15 años, mucho con el año 2014, nos surgió la inquietud de ver qué hacíamos con los pacientes quirúrgicos. La clínica cada vez se empezó a volver más oncológica. A Colombia. Sí, la Clínica Colombia. En este momento creo que por ahí el 85-90% de nuestros pacientes son oncológicos. Y los desenlaces no eran tan buenos y empezamos a fortalecer no solo la parte nutricional que la teníamos más o menos clara, sino empezamos a ver por qué no mejoramos esos pacientes para que lleguen a la cirugía en una condición Óptima. óptima desde el punto de vista físico, nutricional, funcional, mental. Yo les mamo gallo a los pacientes porque les digo, mire, nuestro objetivo es que usted llegue en mejor condición funcional, mental, económica, y me miren. No, ya quisiera poderle dar plata, hermano, pero Sí. no se va a poder. Sí. Y lo hemos logrado. ¿Qué ha cambiado? Con mucho orgullo podemos decir que tal vez tenemos la única unidad de prehabilitación quirúrgica, yo diría que del país. Puede que ahí... ¿Qué es eso? Eso es, los pacientes de cirugía abdominal mayor llegan a nuestra consulta, los evaluamos y tenemos varias opciones. Una de esas opciones es, mire, usted no está en condiciones de operarse por ahora. Yo llamo al cirujano que lo opera y le digo, venga, aplacemos la cirugía un par de semanas, 3 semanitas, y cogemos su paciente, lo hospitalizamos, le mejoramos la parte nutricional, lo metemos en un programa físico de actividad, le hacemos más cositas para que llegue en mejor condición. 2, formulamos un producto de inmunonutrición y formulamos un módulo de proteínas, le optimizamos la parte de la anemia, le optimizamos la parte de no fumar, no tomar trago, ese tipo de cosas. Tenemos la posibilidad de ese paciente manejarlo con eso mismo, que lo estamos haciendo relativamente hace poco, en la casa. Nutrición parenteral en la casa. ¿Parenteral en casa? Sí, nutrición enteral en casa. Eso es gracias a Lina, que ella fue la que se le metió en la cabezota eso. Y además le digo cabezota porque ella se le mete algo Que en le la cabe cabezota y además si no lo logra. Y entonces estamos haciendo eso que al principio era un complique poder tener nutrición parenteral en la casa. Lo estamos logrando.
Por supuesto, eso lo que hace es mejorar el entorno del paciente. Por supuesto. Estar uno en la casa, Es mejor que estar en el hospital. pero por supuesto. Entonces ese programa ya llevamos, no sé, desde el año 2014 y como unos 4 o 5 años después la clínica adquirió el protocolo ERAS, hicimos el curso, nos certificamos y también lo tenemos funcionando. Además de, pues lo obvio me parece a mí es que se mejora la condición del paciente, llegan mejores condiciones a cirugía y los desenlaces necesariamente tienen que ser mejores. Pero yo quiero hacer énfasis en el hecho de haber presentado este tema en Aspen, en ILAS, Sí. el año pasado. Lo presentamos en ILAS el año pasado y eso también es muy satisfactorio poder ver personas que en un momento dado para nosotros fueron referentes. Estoy hablando de Isabel Correa, estoy hablando De Brasil. de Juan Bernardo Ochoa, sí, que él nos hizo un comentario, presentamos el mismo programa en un congreso aquí en Bogotá tal vez, y al final él levantó la mano y dijo, venga, si yo me tengo que operar, yo voy a decir que me manden con ustedes. Eso es valiosísimo. De quien viene ese comentario, y muchas personas les llega el rumor ahí, venga, ya están haciendo una vaina como rara, y si uno se pone a mirar en este momento, en muchos sitios están implementando, o ya lo implementaron, esa parte del protocolo ERAS. Nosotros le estamos haciendo mucho énfasis a la parte funcional y a la parte del músculo, y para eso además tenemos... El grupo incluye una nutricionista e incluye una fisioterapeuta que es absolutamente espectacular. Uh-huh. Ella se le ha metido en la cabeza y sabe nutrición, sabe cirugía ya, lo mismo que... Porque a mí me gusta eso. Hay muchas personas que ciertos conocimientos no los transmiten porque pues creo que sí... ¿Porque es mío? Sí. Claro. Y A me mí lo van no. a copiar. No, yo hago dibujos y entonces... Mire, la cirugía se hizo así, 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 y ellas a veces le dan 2 vuelticas al residente porque saben bien cómo se hizo la cirugía. Maravilla. Y eso a mí además también me da mucho, claro, mucho orgullo. Y ese es el grupo. Entonces el grupo además funcionamos al tiempo, que nosotros hacemos consulta los 4 al tiempo. Tengo una pregunta tramposa y a mansalva. ¿Quién creó el grupo? No, lo creamos todos. ¿Sí? Sí. Todos sí. llegaron al mismo tiempo y dijeron, juntémonos y hagamos un grupo. Hagamos algo. No hubo ningún líder. No, pues se supone que el líder soy yo. Gracias. Eso es lo que quería. Sí, no, se supone el líder, que por el líder supuesto soy yo. que sí. Y la modestia es válida. Pero quiero llegar a otra cosa. Ser líder no es fácil. Uh-huh. No se le da a todo el mundo. ¿Cómo se vive, cómo se ejerce el liderazgo? Siendo muy bueno, muy disciplinado, muy estricto, muy afable, ¿cómo se goza un liderazgo? Se goza así, se goza viendo los resultados, viendo que las personas que están con uno cada vez son mejores y aumentan sus conocimientos y las empiezan a reconocer por fuera. Uh-huh. Los miembros del grupo los están invitando a muchos sitios a dar charlas, a dar conferencias. Cuando se ha visto una fisioterapeuta dando una charla en el Congreso de la Asociación Colombiana de Cirugía, de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica? ¿Fisio? Se supone que no. Y la paran allá y ella coge y hace una disertación del metabolismo del músculo, que todo el mundo dice, bueno, esta señora, y es perfecto. Y eso gracias a ¿qué? A que todos estamos en el mismo cuento. Hemos montado cursos, y obviamente lo otro que creo que favorece también eso es que vamos siempre cogiditos de la mano para todo. Sí. Sí. Son 15 o 16, ¿no? ¿Qué? 16 personas. No, el grupo somos, los básicos somos 4, pero tenemos fonoaudióloga, tenemos químicos farmacéuticos, tenemos otro montón de gente, pero los básicos somos 4. 4 líderes también. Sí. Todos líderes en su área. Sí, sí. Okay. Y cada uno tiene su rol, pero manejado. Tenemos la ventaja que muchas veces ni siquiera tenemos que hablar. Ya uno con solo mirar, uno dice, ya sabe. Por ahí no era.
o por ahí sí era, hemos llegado a compenetrarnos tanto y a conocernos tanto que la cosa funciona casi solita. Okay. Otra pregunta que me surge, y creo, voy a suponerla desde ya la respuesta, y me causa mucha emoción. Así como el cirujano llama a otro u otros colegas y le dice, hermano, estoy envainado, ¿qué hago? ¿Los llaman de fuera? Sí. De fuera de Colombia y Sí. decir ustedes cómo lo Sí. hacen, qué hacen, Sí. qué harían. Afortunadamente hemos estado en Panamá, hemos estado en Ecuador, hemos estado en Perú, en Guatemala, no sé si se me escapa, en Bolivia, mostrando lo que hacemos, y es muy chistoso porque en la gran mayoría de los sitios que llegue un cirujano a hablar es como lo normal, pero que llegue una enfermera jefe, que en la mayoría de los sitios no se llama enfermera jefe, sino se llama licenciada. Uh-huh. Y entonces, ¿la licenciada de qué va a hablar? No, la licenciada va a hablar de falla intestinal o de colocación de dispositivos intravasculares guiados por ultrasonido. La gente empieza como a moverse así, y cuando ven la charla además dicen, no, pues esta señora no, y ahí quedan más emocionados y la siguen invitando. La fisio, cuando la ven, y además hacemos unos talleres donde la gente participa, quedan emocionados, reemocionados. ¿Talleres de qué? De lo que hacemos. Entonces, digamos, la prehabilitación física. Entonces, ponemos a alguien de los participantes, mire, vamos a hacer este tipo de pruebas, entonces usted, y además tratamos de escoger al que vemos así como más malito físicamente, para que todos los demás se burlen cuando veamos, no, pero mire, este pobre hombre no se podría operar dentro de 8 días porque mire, ni siquiera mantiene el equilibrio. Y hacemos eso. Uh-huh. Llevamos un bioimpedanciómetro, se les hace dinamometría, bueno, hay un montón de cositas que hemos implementado. No me vayan a invitar porque me hacen cirugía. Hemos implementado varias cosas y eso es un orgullo, poder tener un programa que casi que funciona, uno dice funciona solito, pero obviamente ellas son el motor del cuento, del cuento. Ellas me dicen a mí que los pacientes van y preguntan solo por mí en la consulta, pero sin ellas era imposible hacerlo. Hay una cosa que me parece importante para Colombia. Bueno, ustedes son lo que son, de eso no hay duda, pero ustedes no son inmortales. Sí. ¿Qué va a pasar dentro de muchos años? ¿Quién los va a reemplazar? Pues hemos tratado de ir creando personas detrás de nosotros que puedan ir surgiendo y apoyarlos en eso también, en ese surgimiento. Desafortunadamente, creo yo, no a todo el mundo, digamos, le llama y le atrae el soporte nutricional. Los cirujanos jóvenes les gusta operar mucho, pero no les gusta tanto. Pero si un cirujano sabe y entiende la importancia de un paciente mejor nutrido, claro, que un mal nutrido, por supuesto, lo lógico no es que diga espérese, claro, 2 semanas. Pero que él se dedique también a hacerlo, no. Ellos les causa por sí, pero no lo mandan. No ¿sí? Lo mandan. ¿No hay más Mauricio Chonas haciendo fila? De golpe tuvimos un par de cirujanos que en este momento, pues ya que tú lo preguntas ahorita, no deberíamos buscar un Mauricio Chona que haga fila para que, ahí sí suena como mi papá, yo no le voy a durar toda la vida. Exacto. Y eso es verdad. Alguien que coja, como dicen, la bandera del cuento y pueda perdurar, que eso sería muy lindo. Hemos tratado de entrenar las nutricionistas del grupo de ahí de la Clínica Colombia y casi todas ya son muy buenas en soporte nutricional, que es diferente a la nutrición clínica solita. Tradicional. Línea entrenó un par de jefes, vamos en la parte de dispositivos intravasculares, algunas de ellas la han reemplazado en las vacaciones conmigo. Uh-huh. Hay un cirujano que me cubre mis vacaciones, pero que él se meta juicioso todavía no. Pero pues creo yo que sí deberíamos empezar a tratar. Fomentar eso de alguna manera. Sí.
O sea, de Sí. alguna manera, si sea con premios o algo. Pero fíjate que la situación yo creo que es más o menos la misma en los sitios donde hay un grupo de soporte, la gente no le llama mucho la atención, diferente a que uno diga, no, mire, es que vamos a hacer un posgrado en cirugía de colon y recto, no, pues eso hay una fila, cirugía de vías biliares, soporte nutricional, no es tan vendedor, no es tan taquillero. Siendo tan importante como Sí. sí es. Sí, claro que sí. Pero entonces era lo que hablábamos al principio. Nosotros no tenemos ninguna formación en nutrición, ninguna, cero. Pero saben, Cero es cero, cero es cero. O sea, pero saben qué hacer, por lo menos saben lo que saben de nutrición, lo que han aprendido, pero también saben cuándo decir, venga, nutricionista, venga, por ayúdeme. supuesto, pero digo es que debería estar incluido en el pensum de pregrado de la carrera de medicina. Sí, por supuesto que sí. Y en los posgrados, afortunadamente, digamos, el posgrado de cirugía de Sanitas, los residentes van a rotar conmigo, o pues con nosotros en el grupo, ¿Por cirujano o por especialista en metabolismo y nutrición? por especialistas en metabolismo y nutrición. Eso es valioso. Y de la Universidad del Rosario nos están mandando también a los residentes chiquitos de ellos, a los ¿Y R1. qué dicen? No, salen fascinados, fascinados. Salen fascinados y tienen otro enfoque diferente. Esos pueden ser los Mauricio Chonas Sí, de mañana. sí, eventualmente sí. Salen fascinados, fascinados. Tenemos también rotando con nosotros ahora fellow de cuidado intensivo, de ahí del programa de Sanitas. Que también es esencial. Y El ellos cuidado también crítico, salen emocionadísimos y todavía nos llaman. Hay muchos de ellos que se van de Bogotá a trabajar por fuera y de golpe llaman, venga, mire, no sé qué hacer en tal vaina. Y eso también es muy rico. satisfactorio. Sí, nosotros tratamos de cuando ellos se van, terminan su rotación, decirles, mire, esta es la casa de ustedes, lo que necesiten a la hora que sea, sin problema. Yo tengo que decir aquí en público también, y yo sí tengo el privilegio de conocer al doctor Arturo Vergara, y le he oído historias así, y es que el mundo es fascinante, y el metabolismo y nutrición es esencial, por Dios. Sí. ¿Cómo no hacerlo? Así es. Qué bien. Bueno, tengo una tal vez otra pregunta muy trascendental o muy filosóficamente profunda, y es fascinante este Mauricio Chona, que lleva tantos años ejerciendo. ¿Qué le diría el doctor Mauricio Chona hoy al Mauricio Chona, le falta el doctor, al Mauricio Chona del primer semestre de medicina, si lo tuviese al frente? Le diría que siempre tenga en mente el objetivo. Pelee por lo que usted tiene en la cabeza. Luche por eso. Luche por eso sin oprimir a los que están alrededor suyo, sin darle codazos a la gente. Vaya surgiendo. Y si uno tiene la ventaja, y eso sí es muy de futbolista, de que le paguen a uno y de hacer lo que a uno le gusta, está hecho. Hay mucha gente que trabaja en cualquier cosa y uno les pregunta, ¿y eso es lo que...? No, esta vaina a mí me da una jartera horrible. Pero necesito. Es entendible. Entonces, si coincide el gusto con lo que uno hizo, es la situación ideal. No todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces, es decirle a ese Mauricio Chona, no, fresco, hágale. Obviamente el camino no es de rosas. De rosas. Hay momentos muy difíciles, hay momentos que uno dice, no, qué carajo, esto no. No, hágale. Y eso también lo tengo clarísimo. El día que yo me levante por la mañana y diga, uy, no, pues, pero qué jartera. Tener que ir, de golpe ese día, ya tengo que ir pensando en la botella de Buchanan sin la playa y no operar. Y no nada, de golpe, no sé, dedicarme a entrenar un equipito de fútbol. De color azul, necesariamente. Sería divino. Qué bueno. Con todo y que ese puesto sí dura poquito y tiene que tener harto cuero para que lo insulten todo el día. Sí, los técnicos de fútbol hoy en día duran poquito. Muy poquito. Pero bueno, Millonarios los ha tenido buenos. Sí, claro. Ahora lo están padeciendo un poquito. Ahorita estamos, sí.
pero pues Como las cosas de la vida, altos y bajos, pero tienen una linda historia. sí, El así Ballet es. Azul. Así es. Pues nada, ha sido para mí realmente un deleite, un privilegio, pero no quiero dejar esto aquí. Quiero que volvamos a conversar otro día No, sobre para otros mí temas. es un Ha gustazo, sido esto es una delicia. muy ameno, muy rico. Una delicia. He aprendido Es mucho, he disfrutado mucho. un honor Muchas y un gracias. placer. Gracias. Muchas gracias.